Buen día, mi nombre es Mariana González y junto a mis compañeras Nicole Castillo, María Loreto, Michelle Aponte, Catherine García les estaremos conversando sobre el metabolismo de los carbohidratos. Se define como metabolismo de los carbohidratos a los procesos bioquímicos de formación, de ruptura y de conversión de los carbohidratos en los organismos vivos. Los carbohidratos son las principales moléculas destinadas al aporte de la energía gracias a su fácil metabolismo. El carbohidrato más común es la glucosa, el cual es un monosacárido metabolizado por casi todos los organismos conocidos. La oxidación de 1 gramo de carbohidratos, esto genera aproximadamente 4 calorías de energía, algo menos de la mitad que es generada de los lípidos. También se encuentra la respiración celular, que es una parte del metabolismo, concretamente del catabolismo, en la cual la energía contenida en distintas biomoléculas, como serían los glúcidos o los hidratos de carbono, es liberada de manera controlada. Durante la respiración, una parte de la energía libre desprendida en estas reacciones exotérmicas es incorporada a la molécula de ATP, que puede ser a continuación utilizado en los procesos endotérmicos, como los que serían los de mantenimiento y los del desarrollo del organismo, el anabolismo. En una idea más clara, esto no es más que el proceso metabólico que ocurre en las células para formar ATP a partir de biomoléculas como la glucosa. Cabe resaltar que este catabolismo o degradación de la glucosa es una de las principales rutas para la obtención de energía, que sería el ATP, y ocurre en 3 etapas. La primera es la glucólisis, la segunda es el ciclo de Krebs, la tercera es la cadena de transporte de electrones. La fermentación. La fermentación es la degradación de la glucosa y liberación de energía utilizando sustancias orgánicas como los aceptores finales de los electrones. Algunos organismos, como las bacterias y las células musculares humanas, pueden producir energía mediante la fermentación. La primera parte de la fermentación es la glucólisis y la segunda parte difiere según el tipo de organismo. Aquí encontramos a la fermentación alcohólica o etanólica. En la fermentación alcohólica, el ácido puríbico se transporta en alcohol y dióxido de carbono. Este tipo de fermentación es llevada a cabo por la levadura y algunas bacterias. Y la fermentación láctica, el ácido puríbico de la glucólisis cambia a ácido láctico. Este tipo de fermentación es llevada a cabo por la bacteria en el yogur y por las propias células musculares. Dentro de las células facultativas se dice que los organismos o microorganismos facultativos son aquellos seres, generalmente son bacterias, que pueden desarrollarse tanto en presencia como en ausencia de oxígeno, por lo que también se les puede denominar anaeróbicos facultativos y a veces también se les denomina aeróbicos facultativos. Por otra parte, encontramos la glucogenólisis, que es la vía por la cual se degrada el glucógeno para la obtención de glucosa de una forma rápida. Esta vía se estimula por los niveles bajos de la glucosa, el glucagón y las catenocolaminas, que serían la adrenalina, la noradrenalina y la norepinefrina. Asimismo, también se encuentra la glucogénesis, también denominada glucogenogénesis, que es la ruta anabólica por la que se tiene lugar la síntesis del glucógeno a partir de un precursor más simple, la glucosa 6-fosfato, que se lleva a cabo principalmente en el hígado y a menor medida en el músculo, y el cual es activado por la insulina en respuesta a los altos niveles de glucosa que pueden ser, por ejemplo, posteriores a la ingesta de alimentos con los carbohidratos. Es María Loreto y les estaré explicando un poco sobre la glucólisis. La glucólisis es la ruta metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula. Esta consiste en 10 reacciones enzimáticas consecutivas que convierten a la glucosa en 2 moléculas de piruvato, el cual es capaz de seguir otras vías metabólicas y así continuar entregando energía a nuestro organismo. Esta ruta se realiza tanto en ausencia como en presencia de oxígeno. Funciones. Las funciones de la glucólisis son la generación de moléculas de alta energía ATP y NADH como fuente de energía celular en proceso de respiración aeróbica, es decir, en presencia de oxígeno, y fermentación en el caso de ausencia de oxígeno. La generación de piruvato, que pasará al ciclo de Krebs como parte de la respiración aeróbica. Etapas de la glucólisis. La glucólisis se divide en 2 partes principales y 10 reacciones enzimáticas que son
Fase de gasto energético. Esta primera fase de glucólisis consiste en transformar una molécula de glucosa en dos moléculas de gliceraldehído. Primer paso, exoquinasa. En esta etapa se produce la fosforización de la glucosa mediante la enzima exoquinasa, que transfiere un grupo de fosfato de una molécula de ATP a la molécula de glucosa, convirtiendo la glucosa en molécula de glucosa 6-fosfato o G6P. Paso número 2, isomerización de la glucosa 6-fosfato. En esta etapa la molécula de G6P se isomeriza en una molécula de fructosa 6-fosfato mediante la enzima glucosa 6-fosfato isomerasa. En esta etapa no se produce consumo ni generación de ATP o NADH. Tercer paso, fosfofructoquinasa. Este proceso es fundamental e irreversible, es el punto de control de la glucólisis. Este control se produce en esta fase, ya que la glucólisis puede producirse no solo a partir de la fructosa, y sin embargo la fructosa 1,6-bifosfato es un intermediario que se obtiene siempre en esta vía. La PFK1 tiene centros alostéricos de regulación que son sensibles a la concentración de citrato y de ácidos grasos, que son intermediarios en estas reacciones y que pueden regular la producción o no de piruvato a través de la glucólisis. Cuarto paso, la aldolasa. En esta fase la molécula de fructosa 1,6-bifosfato se parte de dos moléculas de 3 carbonos, cada una de ellas dihidrodiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, mediante la enzima aldolasa. Esta es una reacción reversible que depende de la concentración de sustrato en el interior de la célula. Quinto paso, triosafosfato isomerasa. Este es el último paso de la fase del gasto de energía. Solo se ha consumido ATP en el primer paso, exoquinasa, y en el tercer paso, fosfofructoquinasa. Cabe recordar que en el cuarto paso, aldolasa genera una molécula de gliceraldehído trifosfato, mediante que en el quinto paso genera una segunda molécula de este. De aquí en adelante las reacciones a seguir ocurrirán dos veces debido a las dos moléculas de gliceraldehído generada en esta fase. Hasta la reacción hay una intervención de energía ATP. La hidrodiacetona fosfato no puede seguir la ruta de la glucólisis, por lo tanto es necesaria que se isomerice a otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato a través de la triosafosfato isomerasa. Fase de beneficios energéticos ATP-NADH. Hasta el momento solo se ha consumido energía ATP, sin embargo en la segunda etapa el gliceraldehído es convertido a una molécula de mucha energía, donde finalmente se obtendrá el beneficio final de 4 moléculas ATP, 6 pasos gliceraldehído. El fosfato glicerasa, técnicamente el grupo aldehído se oxida a un grupo oxifosfato, que es el derivado de carboxilo fosfatado, que este compuesto posee una energía hidrolasa sumamente alta, por lo que se da inicio al proceso de reacción que permitirá la recuperación del ATP más adelante. Mientras el grupo aldehído se oxida, el NAD+ se reduce, lo que hace que esta acción, una reducción redox, que se reduce por la incorporación de algún hidrógeno, tanto como resultado una molécula NADH de carga neutra. Paso número 7. En este punto se genera la primera molécula de ATP, que es el balance total de la glucólisis, que son 2, porque estas reacciones se producen en cada una de las dos moléculas generadas al final del quinto paso. La enzima fosfoglicerato transforma una molécula de ADP en una de ATP, pasando el grupo fosfato del primer carbono a 3-bifosfato, transformándolo en 3-fosfoglicerato. Paso número 8, isomeración de fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato mediante fosfoglicerato mutasa. El noveno paso tenemos la endolasa. La enzima endolasa propicia la formación de un doble enlace en el fosfoglicerato, eliminando la molécula de agua, formando por hidrógeno al CO2.
Bien, le damos paso a lo que es la oxidación del piruvato, que es el conjunto de reacciones bioquímicas catalizadas por un complejo enzimato piruvato deshidrogenasa localizado en la matriz mitocondrial. Se trata de una descarbonización oxidativa y es la etapa previa al ciclo de Krebs, posterior a la glucólisis, que en el proceso de respiración celular llevado a cabo en células aeróbicas y facultativas en presencia de oxígeno. Bien, su función reside en catalizar la conversión de piruvato a acetil o coenzima, pudiendo realizarse así el ciclo de ácido tricarboxílico esencial para respiración celular. Proceso del piruvato deshidrogenasa. El piruvato, que posee 3 átomos de carbono generado en la etapa de glucólisis, sale del citoplasma y atraviesa la membrana externa mitocondrial de forma pasiva debido a la alta permeabilidad de la misma. Posteriormente ingresa a la matriz mitocondrial mediante un mecanismo de desimporte con protones que le permite atravesar la membrana interna de la mitocondria. El piruvato pues sufre una descarbonización oxidativa en la que interviene el complejo de 3 enzimas de forma la piruvato deshidrogenasa. Este complejo enzimático posee varios cofactores piruvato de tiamina, lipoato, coenzima A, FAD y NAD+, y es el encargado de catalizar la conversión del piruvato acetil a coenzima A. Durante el proceso, el grupo carboxilo del piruvato se libera como dióxido de carbono. A este proceso de descarbonización lo acompaña un proceso de deshidrogenación o oxidación, mediante el cual el resto de la molécula del piruvato termina un conformado de grupo acetilo de 2 átomos de carbono del acetilo coenzima. Cuando incluye esta etapa, el acetilcoenzima ingresa el ciclo de Krebs al final de la carbonización oxidativa. Genera 2 moléculas de NADH, lo que sería igual a 6 moléculas de ATP. Ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico es una de las etapas metabólicas de la respiración celular aeróbica que ocurre en la matriz mitocondrial de las células animales. Es importante recordar que la respiración celular consta de 3 fases, las cuales son la glucólisis, que es el proceso de descomposición de la glucosa en las partes más pequeñas, con la formación del piruvato o ácido puríbico, lo que producirá el acetil-CoA. El ciclo de Krebs, que es el acetil-CoA, que se oxida a CO2, y finalmente la cadena respiratoria, que no es más que la producción de la mayor parte de la energía mediante la transferencia de electrones del hidrógeno, que se eliminaron de las sustancias participantes en los pasos anteriores. El ciclo complejo de Krebs tiene varias funciones las cuales contribuyen a un metabolismo celular. La función principal sería promover la descomposición de los productos finales del metabolismo de los carbohidratos, también de los lípidos y de varios aminoácidos. Estas sustancias se convierten en acetil-CoA con la liberación de CO2 y H2O y la síntesis de ATP. Por lo tanto, realiza la producción de energía para la célula. Además, entre las diversas etapas del ciclo del ácido cítrico, los intermedios utilizados como precursores en la biosíntesis de aminoácidos y otras biomoléculas se usa también a través del ciclo de Krebs. La energía de las moléculas de los alimentos orgánicos, bien sea que se transfieren a las moléculas que transportan la energía, como el ATP, para su uso como en actividades celulares. Dentro de las reacciones del ciclo de Krebs, se dice que el ciclo de Krebs corresponde a una secuencia de 8 reacciones oxidativas que requieren de oxígeno. Es decir, que cada reacción tiene la participación de enzimas encontradas en las mitocondrias. Las enzimas no son más que las responsables de catalizar o de acelerar las reacciones. Dentro de los pasos del ciclo de Krebs se encuentra la descarbonización oxidativa del piruvato de la glucosa. La degradación de los carbohidratos se convertirá en 2 moléculas de ácido puríbico o piruvato. También se dice que la glucosa se degrada a través de la glucólisis y es una fuente importante de acetil-CoA. La descarboxilación oxidativa del piruvato inicia el ciclo del ácido cítrico. Corresponde a la eliminación del CO2 piruvato,
que genera el grupo acetilo que se une a la coenzima A y forma el acetil-CoA. Y la descarbonización oxidativa para el piruvato para formar el acetil-CoA, hay que tener en cuenta que la reacción produce una molécula portadora de energía. Dentro de las reacciones se encuentra la formación del acetil-CoA. El ciclo de Krebs comienza más que en la matriz de las mitocondrias, lo cual integrará una cadena de oxidación celular, es decir, una secuencia de reacciones para oxidar los carbonos y convertirlos en CO2. Dentro de los pasos se dice que hay que seguir cada paso a paso según su reacción. Dentro del paso 1 y 2, la enzima del citrato sintetasa cataliza la reacción de la transferencia del grupo acetil para el ácido oxaloacético y formando el ácido cítrico o citrato y la liberación de la coenzima A. El nombre del ciclo está relacionado con la formación del ácido cítrico y de las diversas reacciones que tienen lugar. Dentro de los pasos del 3 al 5 se producen las reacciones de oxidación y de descarboxilación que conducen al ácido cetoglutárico o cetoglutarato. Se libera el CO2 y se forma el hidrógeno. Dentro de los pasos 6 y 7, el ácido cetoglutaratido se somete a una reacción de descarboxilación oxidativa catalizada por un complejo enzimático del que forman parte el CoA y el NAD, los cuales conducirán el ácido succínico y la molécula de GTP, que posteriormente transfieren su energía a una molécula de ADP, produciendo el ATP. Dentro del paso 8, el ácido succínico o succinato se oxida a un ácido fumárico o fumarato, cuya enzima es el ADF. Entonces se formará otra molécula portadora de energía. Dentro de los pasos del 9 al 10, el ácido fumárico se forma el ácido málico o malato. El ácido málico se oxidará para formar el ácido oxaloacético, lo cual hará que se reinicie este ciclo y vuelvan a comenzar los pasos mencionados anteriormente desde el 1 hasta el 10. Gluconeogénesis. Es una ruta metabólica anabólica mediante la cual se produce glucosa a partir de precursores no glucosídicos, tales como el lactato, piruvato, glicerol o cualquiera de los intermediarios del ciclo de Krebs. Todos los aminoácidos, a excepción de la leucina y la lisina, pueden ser empleados como fuente de carbono para producir glucosa. Los ácidos grasos de cadena par no pueden ser empleados por la síntesis de glucosa, dado que el resultado de su beta-oxidación es acetil-CoA, un sustrato no gluconeogénico. Sin embargo, los ácidos grasos de cadena impar derivarán en esqueletos de carbono de acetil-CoA y succinil-CoA, donde este último es intermediario del ciclo de Krebs y por lo tanto gluconeogénico. Esta ruta metabólica se presenta en plantas, animales, hongos, protistas y bacterias. En los animales tiene lugar principalmente en el hígado o hepatopáncreas de invertebrados y de modo menos extensivo en la corteza renal. El cerebro, los eritrocitos, la córnea, el riñón y los músculos requieren un aporte constante de energía. Cuando el organismo se encuentra bajo una actividad altamente demandante, estos organismos obtienen la glucosa del glucógeno almacenado en el hígado. Una vez que se agota esta fuente, se obtiene energía mediante la gluconeogénesis. Entrada a la ruta. El lactato regresa al hígado, donde es convertido en piruvato mediante la enzima lactato deshidrogenasa. Una vez se genera el piruvato, este puede funcionar como sustrato para la formación de glucosa. Los aminoácidos pueden entrar ya sea mediante transmisión o desaminación, o bien mediante la incorporación al ciclo de los ácidos tricarboxílicos. La ruta puede llevarse a cabo tanto en la mitocondria como en el citoplasma, según donde éste se encuentre los sustratos. Reacciones en la gluconeogénesis. Se diferencian por 3 reacciones irreversibles que utilizan enzimas específicas de este proceso y los 2 rodeos metabólicos de esta vía. La primera es la conversión del piruvato en fosfenolpiruvato. El oxaloacetato es intermediario en la producción del fosfenolpiruvato en la gluconeogénesis. La conversión se lleva a cabo en 2 pasos. El primero de ellos es la reacción del piruvato y dióxido de carbono para dar oxaloacetato. Este paso requiere energía, la cual queda disponible por hidrólisis de ATP. La enzima que cataliza esta reacción es el piruvato carboxilasa, una enzima alostérica que se encuentra en la mitocondria. El acetil-CoA es un factor alostérico que activa el piruvato carboxilasa. Cuando hay más acetil-CoA del necesario para mantener el ciclo del ácido cítrico, el piruvato se dirige a la gluconeogénesis. El ion magnesio y la biotina son necesarios para una catálisis eficaz. La biotina, enlazada covalentemente con la enzima, reacciona con el dióxido de carbono que se une de manera covalente. Después, el dióxido de carbono se incorpora al piruvato, formando así la oxaloacetato.
La conversión del oxaloacetato a fosfoneolpiruvato la cataliza la enzima fosfoneolpiruvato carboxiquinasa, que se encuentra en la mitocondria y en el citosol. Esta reacción también incluye la hidrólisis de un neoclósido trifosfato, en este caso el GTP en vez del ATP. Número 2. Conversión de la fructosa 1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato. La reacción de la fosfofructoquinasa 1 de la glucólisis es esencialmente irreversible, pero solo debido a que está impulsada para la transferencia de fosfato del ATP. La reacción que tiene lugar en la gluconeogénesis para evitar este paso consiste en una simple reacción hidrólica catalizada por la fructosa 1,6-bifosfata. La enzima con múltiples subunidades constituye uno de los principales lugares de control que regulan la ruta global de la gluconeogénesis. La fructosa 6-fosfato formada en esta reacción experimenta posteriormente la isometrización a glucosa 6-fosfato por la acción de la fosfoglucoisomerasa. Conversión de la glucosa 6-fosfato en glucosa. Esto no puede pasar por la acción inversa de la hexoquinasa o la glucoquinasa. La transferencia de fosfato desde el ATP hacia la reacción virtualmente irreversible. Otra enzima específica de la gluconeogénesis, la glucosa 6-fosfatasa, es la que entra en acción en su lugar. Esta reacción de derivación se produce también mediante una simple hidrólisis. La glucosa 6-fosfatasa se encuentra fundamentalmente en el retículo endoplasmático del hígado, con su lugar activo en la cara luminal. La importancia de su localización en el hígado es que una función característica del hígado es sintetizar glucosa para exportarla a los tejidos a través de la circulación sanguínea. La regulación es crucial para muchas funciones fisiológicas, pero sobre todo para el funcionamiento adecuado del tejido nervioso. El flujo a través de la ruta debe aumentar o disminuir en función del lactato producido por los músculos, de la glucosa procedente de la alimentación o de otros precursores gluconeogénicos. La gluconeogénesis sintetiza glucosa y la glucólisis la cataboliza, por lo que es evidente que ambas deben controlarse de manera recíproca. En otras palabras, las condiciones intracelulares que activan una ruta tienden a inhibir la otra. Regulación por los niveles de energía. La fructosa 1,6-bifosfatasa es inhibida por concentraciones altas de AMP asociadas con un estado energéticamente pobre, es decir, la elevada concentración de AMP y reducida de ATP inhiben la gluconeogénesis. Regulación por glucosa 6-fosfatasa. La fructosa 1,6-bifosfatasa es inhibida por la fructosa 2,6-bifosfatasa, un modulador alostérico cuya concentración viene determinada por la concentración circulante en sangre de glucagón. La fructosa 1,6-bifosfatasa está presente tanto en el hígado como en los riñones. La regulación de la fosforilación. Este proceso es dependiente de la concentración de ATP. Al disminuir la concentración de ATP, la fosforilación también se observa disminuida y viceversa. En el hígado, este proceso aumenta al aumentar la síntesis de glucosina, proceso que es promovido por la insulina. La membrana de los hepatocitos es muy permeable a la glucosa. En el músculo y el tejido adiposo, la insulina actúa sobre la membrana para hacerlo permeable a ella. Y por último, la regulación alostérica. El ayuno prolongado aumenta el acetil-CoA y este estimula al piruvato carboxilasa y por lo tanto la gluconeogénesis, al mismo tiempo que inhibe al piruvato deshidrogenasa. La elevación de la alanina y glutamina estimulan la gluconeogénesis. El cortisol aumenta la disponibilidad de sustrato y la fructosa 2,6-bifosfato inhibe la fructosa 1,6-bifosfatasa. Importancia biomédica. La gluconeogénesis cubre las necesidades corporales de glucosa cuando no está disponible en cantidades suficientes en la alimentación. Se requiere un suministro constante de glucosa como fuente de energía para el sistema nervioso y los eritrocitos. Además, la glucosa es el único combustible que suministra energía al músculo esquelético en condiciones de anaerobisis. Por otro lado, los mecanismos gluconeogénicos se utilizan para depurar los productos del metabolismo de los otros tejidos desde la sangre. Por ejemplo, el lactato producido por el músculo y los eritrocitos y el glicerol que se forma continuamente por el tejido adiposo. Ciclo de Cori. La gluconeogénesis puede considerarse una reacción inversa a la glucólisis, sin embargo, difiere en los puntos de control donde es irreversible la reacción. Estas reacciones se conocen como rodeo o bypass. Es cuando el músculo obtiene ATP a partir de la glucólisis. Cuando las condiciones del ejercicio son anaeróbicas, la glucosa se degrada al lactato. El lactato es exportado a la circulación y es captado por el hígado. El hígado
sintetiza glucosa de nuevo a partir de lactosa, por eso la ruta gluconeogénica. Estas dos vías metabólicas que permiten el acoplamiento de la función de dos tejidos es lo que se conoce como el ciclo de corte. Ciclo de pentosas, también conocida como lanzadera o shunt de la pentosa fosfato, es una ruta metabólica estrechamente relacionada con la glucólisis, durante la cual se utiliza la glucosa para generar ribosa, que es necesario para la biosíntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos. Además, también se obtiene poder reductor en forma de nicotina-adenin dinucleótido reducido, que se utilizará como coenzima de enzimas propias del metabolismo anabólico. De esta manera, este proceso metabólico, el cual es regulado por insulina, tiene una doble función, ya que la glucosa se usa para formar el NAP, mientras que también se puede formar en otros componentes del metabolismo, especialmente pentosas, utilizadas para la síntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos. Así se forma un puente entre rutas anabólicas y catabólicas de la glucosa. Tiene dos objetivos, la producción del NAP y la producción de ribosa 5-fosfato. Se encuentra en los tejidos adiposos, la glándula mamaria, la corteza adrenal, los eritrocitos y el hígado. Modalidades. La primera es que se requiere tanto NAD como ribosa 5P. La segunda es que se requiere mucho más del NAD. Y la tercera es que se requiere más ribosa 5-fosfato. Fase oxidativa. Durante esta fase, a partir de la glucosa 6-fosfato obtenida mediante la fosforilación de la glucosa libre, se obtiene nicotina-adenin dinucleótido reducido y finalmente se forma la pentosa ribulosa 5-fosfato, motivo por el cual este proceso metabólico se denomina la ruta de la pentosa fosfato. La primera reacción es la oxidación de la glucosa 6-fosfato, llevada a cabo por la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En este primer paso, se deshidrogena el grupo C1 para dar un grupo carboxilo, el cual, junto al C5, forma una lactosa, es decir, un éster intramolecular. Es aquí donde se liberan dos hidrógenos, de los cuales se transfiere un protón y dos electrones al nicotin-adenin dinucleótido fosfato, que actúa como aceptor de electrones, reduciéndolo hasta formar la primera molécula del NAD. El protón sobrante queda libre en el medio. Acto seguido se produce la hidrólisis de la lactosa gracias a la actuación de la lactosana, con lo que se obtiene el ácido libre 6-fosfogluconato. Seguidamente, este último se transforma en ribosa 5-fosfato por acción de la 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Aquí se obtiene la segunda molécula del NAD, además de la liberación de una molécula de dióxido de carbono debido a la descarboxilación oxidativa del ácido libre. Finalmente, la enzima pentosa 5-fosfato isomerasa, mediante un intermediario endinol, isomeriza la ribulosa 5-fosfato y la convierte en ribosa 5-fosfato, gracias a la transformación del grupo cetosa en aldosa. Esta última reacción prepara un componente central de la síntesis de nucleótidos para la biosíntesis del RNA y del DNA y cofactores de nucleótidos. Al mismo tiempo, lleva a cabo la transición hacia la fase no oxidativa de la ruta metabólica de la pentosa fosfato. Fase no oxidativa. Inicia en caso de que la célula necesite más NAD que ribosa 5-fosfato. En este segundo proceso se encuentra una compleja secuencia de reacciones que permiten cambiar los azúcares C3, C4, C5, C6 y C7 de las pentosas para poder formar finalmente gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato, los cuales podrán seguir directamente con la glucólisis. Esta fase conlleva a toda una serie de reacciones reversibles, el sentido de las cuales depende de la disponibilidad del sustrato. Asimismo, la isomerización de ribulosa 5-fosfato a ribosa 5-fosfato es también reversible. Esto nos permite poder eliminar el excedente de ribosa 5-fosfato para acabar transformándolo en productos intermediarios de la glucólisis. La primera reacción llevada a cabo es la epimerización regulada mediante la enzima pentosa 5-fosfato epimerasa, que convertirá la ribulosa 5-fosfato
producto de la fase oxidativa, en celulosa 5-fosfato, generando el sustrato necesario para la siguiente reacción controlada por la transcetolasa, la cual actúa junto a la coenzima y pirofosfato de tinamina, la TPP. Esta convertirá la celulosa 5-fosfato en ribosa 5-fosfato y mediante la transferencia de una unidad de C2 de la cetosa a la aldosa se producirá gliceraldehído 3-fosfato y pseudohectulosa 7-fosfato. Sucedido esto, la transaldolasa, con la ayuda de un resto de lisina en su centro activo, transfiere una unidad de C3 de la pseudohectulosa 7-fosfato a gliceraldehído 3-fosfato, con lo que se formará la tetrosa eritrocito 4-fosfato, además de uno de los primeros productos finales, la hexosa fructosa 6-fosfato, la cual se dirigirá hacia la glucólisis. Acto seguido, la enzima transcetolasa vuelve a transferir una unidad C2 desde la celulosa 5-fosfato a la eritrosa 4-fosfato, consiguiendo así formar otra molécula de fructosa 6-fosfato y una de gliceraldehído 3-fosfato, ambos intermediarios de la glucólisis. De esta manera se cierra la fase no oxidativa de esta ruta metabólica. Buen día, mi nombre es Michelle Aponte. En esta ocasión estaré hablando sobre las lanzaderas. Las moléculas de NAD+ y NADH no pueden atravesar la membrana mitocondrial interna, que es una barrera selectiva. Por ello, el NADH generado durante la glicólisis y por otras deshidrogenasas citosólicas no pueden atravesar dicha membrana para llegar a la matriz mitocondrial y dar su par de electrones al complejo 1 de la cadena transportadora. Existen en las células de mamíferos dos sistemas de lanzaderas de solutos que permiten la transferencia de pares de protones. Directamente está la cadena transportadora, bien hasta la matriz mitocondrial. Estas lanzaderas son dos. Uno, la lanzadera de glicerol 3P, que esta permite la transferencia de pares de electrones y protones directamente hasta la cadena transportadora de electrones. Y dos, la lanzadera de malato aspartato. Esta permite la transferencia de pares de electrones y protones hasta la matriz mitocondrial. El glicerol 3-fosfato es un éster fosfórico de glicerol que forma parte de los glicerosfosfolípidos. Los diferentes fosfatos deshidrogenasas se encuentran localizadas tanto en la cara citosólica como en la cara intermembrana de la membrana mitocondrial interna. El glicerol 3-fosfato y la dioxiacetona fosfato son moléculas tan pequeñas que pueden permear la membrana mitocondrial externa a través de proteínas de tipo porina, lanzándose entre las dos deshidrogenasas. Haciendo uso de este sistema de lanzadera, el NADH generado por el metabolismo citosólico, incluida la glucólisis, puede reoxidarse a NAD+, reduciendo simultáneamente el DHAP a G3P. Y los equivalentes de reducción pueden utilizarse para generar un gradiente de protones a través de la membrana mitocondrial interna, acoplando la oxidación de G3P para la reducción de una quinona. Biosíntesis y metabolismo. El glicerol 3-fosfato se sintetiza por la reducción de la hidroxiacetona fosfato, un intermediario en la glucólisis, por medio de la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Por otra parte, tanto el DHAP como el glicerol 3-fosfato puede sintetizarse a partir del aminoácido e intermediar en el ciclo del ácido cítrico a través de la vía de la gliceroneogénesis. También se sintetiza fosforilando al glicerol, que se produce por la hidrólisis de grasa, por medio de la enzima gliceroquinasa,
luego de lo cual puede ingresar a las vías de la glucólisis o de la gluconeogénesis. El glicerol 3-fosfato es el compuesto inicial para la síntesis de novo de glicerolípidos. En eucariotas, en primer lugar, se oscila en su posición SN1 mediante la intervención de una enzima de la membrana mitocondrial o de la membrana de retículo endoplasmático, conocidas como glicerol 3-fosfato o antitransferasa. Luego se añade otro grupo oscilo en la posición en SN2 para producir un ácido fosfatídico. Algunos hongos poseen la enzima glicerol 1-fosfatasa, la cual remueve el grupo fosfato del glicerol 3-fosfato para producir glicerol. Estos hongos pueden fermentar la glucosa para producir glicerol, es decir, obtienen el glicerol a través de la vía de la glucólisis. Lanzadera malato-aspartato. Esta lanzadera es más compleja que la glicerol 3P. Sus intermediarios están acoplados con intermediarios del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. También están relacionados con el metabolismo de los aminoácidos y en el hígado con el ciclo de la urea. En el citosol, la malato deshidrogenasa 1 reduce el oxalacetato a malato mediante oxidación del NADH. El malato difunde a través de la membrana mitocondrial externa por los canales de porina. Desde el espacio intermembrana, el malato se transporta a la matriz mitocondrial por el transportador mitocondrial de oxoglutarato, al que se ha denominado frecuentemente como transportador de ácidos bicarboxílicos y antiporter de malato a acetoglutarato. Una vez el malato ha llegado a la matriz, sufre una oxidación a oxalacetato, catalizada por la malato deshidrogenasa 2, en una reacción en la que NADH+ se reduce a NADH+H+. De esta manera, el par de electrones más 2 protones que fueron aceptados por el oxalacetato en el citosol han sido transferidos a la matriz mitocondrial y utilizados en la formación de NADH+H+. Las lanzaderas de malato-aspartato están formadas por 4 enzimas y 2 proteínas transportadoras. Las 4 enzimas se denominan glutamato transaminasa citosólica, glutamato transaminasa 2 mitocondrial, malato deshidrogenasa 1 citosólica y malato deshidrogenasa 2 mitocondrial. Los transportadores o antiportadores se denominan transportador mitocondrial de aspartato glutamato y transportador mitocondrial de oxoglutarato. En el corazón e hígado, los electrones de NADH en citosol son transportados a la mitocondria por la lanzadera de malato-aspartato, que utiliza 2 transportadores de membrana y 4 enzimas. Los electrones son transferidos desde el NADH en el citosol al oxaloacetato formando malato. Esta lanzadera, en contraste con la lanzadera de glicerol 3-fosfato, es reversible. Consecuentemente, el NADH puede ser transportado a la mitocondria por la lanzadera del malato-aspartato, solamente si la reacción NADH-NAD+ es mayor en el citosol que en la matriz mitocondrial. Esta versátil lanzadera también facilita el intercambio de intermedios clave entre las mitocondrias y el citosol. Lanzadera de citrato malato o citrato piruvato. Es un mecanismo de transporte de ácido acético que encontramos en la membrana mitocondrial interna y que permite que esta molécula pueda ser utilizada en el citosol celular. Este acetilo se forman importantes vías catabólicas como la beta-oxidación de ácidos grasos
o en la descarboxilación oxidativa del piruvato. El acetil-CoA es la forma habitual en la que el ácido acético está presente en el cuerpo. La membrana mitocondrial interna es impermeable al acetil-CoA. Por lo tanto, esta molécula no puede ser transportada a través de las mitocondrias mediante difusión simple. La enzima citrato sintasa fue descrita por Severo Ochoa, quien la denominó como enzima condensante, pues lleva a cabo una condensación aldólica entre el metilo del acetil-CoA y el carbonilo del oxaloacetato. El citrato generado es transportado al citosol mediante la lanzadera de citrato, proceso en el que se introduce malato en el interior de la mitocondria. Esta lanzadera es un antiporte, es decir, una proteína integral de membrana que transporta dos moléculas en direcciones opuestas. Existen grandes cantidades de proteínas de membranas con esta función. En la membrana mitocondrial destacan las lanzaderas de malato aspartato, la lanzadera de glicerofosfato o el transportador de piruvato, entre otros. Cuando se completa un ciclo citrato-piruvato, se desplaza una acetil-CoA al citosol. Se obtiene NADH en el interior de la mitocondria y NADPH en el exterior. Pero para este proceso es necesario consumir dos moléculas de ATP, una en la carboxilación del piruvato y otra en la ruptura del citrato. Aún así, este ciclo no siempre se realiza de este modo, es decir, no siempre se produce piruvato a partir del citrato, de tal manera que el ciclo finalizaría con la producción de malato en el citosol, que sería introducido por las lanzaderas a la matriz mitocondrial y entonces tan solo sería necesaria una molécula de ATP por cada ciclo.